Espere. La exposición de Querétaro y sus tesoros coloniales. Los integrantes son Gutiérrez Ramírez Sofía, Llanos Roldán Evelyn Saraí, Núñez Juárez Mexli Gloria, Rosa Juárez Yara Michelle, Robles Vargas Denia Arlet, Salas Reyes Dulce Aleida. Yo les vamos a hablar sobre el estado de Querétaro. Voy a empezar por la historia. Querétaro tiene una rica historia que se remata a la época prehispánica. Antes de la llegada de los españoles, la región estuvo habitada por otomíes y chichimecas. Los otomíes establecieron importantes centros ceremoniales, agrícolas, mientras que los chichimecas eran nómadas y guerreros. La fundación y época colonial fue en 1531. Se dice que la conquista fue pacífica. Ocurrió mediante el enfrentamiento simbólico entre otomíes y españoles. El- los otomíes estaban liderados por Conín, que era un cacique, y los españoles por Hernán Pérez de Bocanegra. La leyenda cuenta que durante la batalla apareció en el cielo la figura de Santiago Apóstol, lo que motivó la rendición pacífica de los indígenas otomís. En el periodo colonial, Querétaro se convirtió en un importante centro comercial y agrícola, debido a su ubicación estratégica en el Camino Real de Tierra, que era una ruta importante de comercio. Esta conectaba a la Ciudad de México con el norte en el virreinato. La ciudad destacó por su arquitectura barroca, que aún se conservan sus templos y edificios históricos. En la independencia de México, Querétaro fue clave en el movimiento independentista de México. En 1810, en la casa de doña Josefa Ortiz de Domínguez, se llevó a cabo las conspiraciones para organizar el levantamiento armado contra el dominio español. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo inició el Grito de Dolores, tras ser advertido de la conspiración que había sido descubierta. En el periodo republicano y Segundo Imperio, en 1848, Querétaro fue sede de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que compuso fin a la Guerra de México y Estados Unidos. En 1867, Querétaro fue el escenario del fin del Segundo Imperio mexicano. El emperador Maximiliano de Hamburgo fue capturado en el Cerro de las Campanas, enjuiciado y fusilado. En la Constitución de 1917, Querétaro también jugó un papel importante en el centro de la historia moderna de México. En el Tratado de la República en 1917 se promulgó la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que sigue vigente hasta el día de hoy. En el siglo XX y XXI, a lo largo del siglo XX, Querétaro experimentó un crecimiento económico y urbano significativo, consolidándose con un centro industrial, tecnológico y turístico actualmente en México. Yo les voy a hablar sobre la arquitectura. Como primero, tenemos el estilo barroco, que ya lo habían mencionado, y bueno, el primero aquí es en iglesias, ya que muchas de las iglesias en Querétaro eh, son ejemplos sobresalientes del barroco mexicano. Por ejemplo, el templo de Santa Rosa de Viterbo es uno de los emblemáticos con su impresionante fachada y su interior decorado con retablos dorados. Tenemos también los detalles ornamentales, que es el uso de elementos decorativos como columnas salomónicas, frescos y esculturas. Pues en sí es común en la arquitectura. Como segundo, tenemos el uso de la piedra, que es el material local, ya que aquí utilizan la piedra rosada, así conocida
como piedra de Querétaro, que es un material característico en la construcción colonial. Este tipo de piedra se utilizó para construir muchos edificios importantes, lo que les otorga un color distintivo y cálido. Tenemos puentes y acueductos, que es el acueducto de Querétaro, construido en el siglo XVIII, que es un magnífico ejemplo del uso ingenioso de la piedra, con sus 74 arcos. No solo cumplía una función práctica, sino que también se convirtió en un icono arquitectónico. Tenemos edificios civiles. En sí tenemos la Plaza de Armas. Esta plaza es el corazón del centro histórico y está rodeado por edificios coloniales que reflejan el estilo virreinal. Aquí se encuentra la Catedral Metropolitana de Querétaro y el Palacio de la Corregidora. Y bueno, como lo había mencionado, el Palacio de la Corregidora, este edificio fue sede del gobierno colonial y presenta una mezcla de estilos arquitectónicos a lo largo de su historia. Su fachada es un claro ejemplo del barroco novohispano. La Catedral Metropolitana, que es dedicada a Santa María Asunta, es uno de los principales tesoros arquitectónicos de Querétaro. Su construcción comenzó en 1730 y combina elementos del estilo neoclásico y barroco. Y pues en sí la catedral destaca por su impresionante altar mayor y hermosos retablos que adornan su interior. Como quinto tenemos los conventos e iglesias. Tenemos el convento de San Francisco, fundado en el siglo XVI, pues este convento es uno de los más antiguos y representa el inicio del proceso colonial en la religión. El templo de San Antonio, construido a finales del siglo XVIII, y pues fue templo de una muestra hermosa con fachadas de detalles ornamentales que reflejan el estilo barroco. Y por último, y el más importante, el centro histórico. El centro histórico de Querétaro fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996, debido a su bien conservada arquitectura colonial y su planificación urbana. Las calles empedradas, las plazas con árboles centenarios y los edificios coloniales crean un ambiente único que transporta a los visitantes a épocas pasadas. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre la economía. Principal que nada, la ciudad más, Querétaro fue una de las ciudades más importantes durante el virreinato, ya que fue la tercera ciudad más poblada en el país, superando la Ciudad de México y Puebla. Durante este periodo colonial, Querétaro fue un punto clave y estratégico gracias al Camino Real de Tierra, adentro que conectaba a la Ciudad de México con las zonas mineras del norte, donde era un centro de comercio importante. En la parte de la ganadería convirtió en uno de los centros ganaderos de Nueva España. Las haciendas eran enormes, donde criaban ovejas, vacas y caballos para lana, carne y transporte. En la industria textil, la producción de textiles fue una de las actividades económicas más importantes. La fabricación de obraje generó empleos y también transformó lo que eran las mantas y ropa y hacían otros tipos de artículos que dedicaban al comercio. También está lo que es el comercio, que gracias a lo del Camino Real se comerciaban textiles, lanas, metales preciosos y animales. Espera, espera. Este, ¿Le vas a dejar en la diapositiva? Cuando pase de página, le vas a... Les voy a presentar lo que son las culturas. La cultura está formada por española y mestiza. Tras la conquista, Querétaro se convirtió en un importante centro de mezcla cultural, entre indígenas y españoles, dando lugar a la cultura mestiza. Como primero,
adoptó al catolicismo, que estas fueron creencias entre los católicos y las creencias indígenas. Después, em, las misiones franciscanas, que esto llevaba a cabo en la Sierra Gorda, que hoy es un patrimonio de la humanidad. Después tenemos a las fiestas patronales, tradicionales y religiosas, esto tanto con influencia indígena como española. La primer cultura de las personas de Querétaro fueron los jonases. Estos fueron nómadas guerreros en la época de la conquista. Su influencia sigue presente en la Sierra Gorda y en las comunidades como San Joaquín y Pinal de Amoles. Después tenemos a los pames. Estos habitan en la Sierra Gorda que aún conservan sus propias costumbres, con el uso de tanabis, que estos son cascabeles que se colocan en la parte de los pies y ellos realizan danzas y rituales. Después tenemos las tradiciones y festividades que realizan las personas de Querétaro. Como primero tenemos el Día de la Cruz, que se celebra en el Cerro del Segremal. Esta es la capital de Querétaro. Esta festividad se origina tanto de lo prehispánico como lo cristiano, ya que conmemora la aparición de la Santa Cruz durante la conquista en Querétaro en 1531. Los danzantes realizan rituales en honor a la cruz. Después tenemos el Día de Muertos. En Querétaro es muy famoso por sus altares, monumentos y se destaca la celebración de ofrenda a la muñeca Lelé, que esta es una muñeca Lelé que representa a la mujer otomí. Después tenemos el Día de la Candelaria. Se celebra en varios municipios como Juan Río y esta es una festividad católica que hace honor a la Virgen y las familias la llevan a cabo eh, asistiendo a iglesias y llevando al niño Dios. Y asimismo, eh, también tenemos el Festival de Muñecas Artesanales. Como lo había mencionado, esta es una muñeca otomí. La gastronomía de Querétaro se desarrolló a partir de la convivencia de diferentes culturas y tradiciones. Se ha influenciado por los otomíes y chichimecas. En la conquista española se introdujo la ganadería y la cocina mediterránea. También influyó mucho las raíces africanas, ya que se refleja en la presencia de ingredientes como la yuca y el plátano. Y por último, la cultura mestiza combinaba los ingredientes y técnicas de diferentes tradiciones. Todo esto llevando a la comida de Querétaro un conjunto de combinaciones de tradiciones y culturas. Algunos platillos comunes son las carnitas que se preparaban con carne cocinada en su propia grasa, el pozole que es un caldo de maíz y lleva cerdo o pollo. También se le agrega ingredientes como la lechuga, los rábanos, cebolla y más. Los tacos de lengua, que estos son lengua de res, las enchiladas queretanas, que estas son tortillas de maíz rellenas de queso, carne o verduras y cubiertas de una salsa roja y su decoración con pollo, lechuga y crema.
Yo les voy a hablar sobre la conservación histórica del lugar. En Querétaro se han llevado a cabo numerosos proyectos de restauración de estructuras emblemáticas. Estos esfuerzos no solo buscan preservar la arquitectura colonial y prehispánica, sino también fomentar el turismo cultural y el desarrollo económico local. Las tradiciones, festividades y manifestaciones artísticas como la danza de los concheros, festivales indígenas y ferias artesanales forman parte del patrimonio inmaterial. Se promueven programas de capacitación, difusión y transmisión intergeneracional para salvaguardar estos saberes y costumbres. La promoción de la cultura y la historia desde las escuelas y mediante campañas de difusión pública es fundamental. La educación patrimonial fomenta en los ciudadanos el sentido de identidad y pertenencia, incentivando la protección de los bienes culturales. Sí, sí, sí. Pues esta fue nuestra exposición explicando un poco acerca del estado de Querétaro. Esperemos les haya gustado y les damos las gracias por escucharnos.